Ok, en este video vamos a ver cómo analizar secuencias, ya sea eventos o series temporales o espaciales. Entonces, como siempre, vamos a empezar cargando los paquetes y funciones y vamos a empezar por la prueba de tendencia de Spearman. Esta trabaja sobre la longitud de intervalos, si varían o no en el tiempo o el espacio. Entonces, la hipótesis nula, ¿verdad?, es que la longitud de esos intervalos es igual. Entonces, definimos nuestro alfa, definimos nuestro vector, que serían esos intervalos de cualquier evento, ¿verdad? No sé, tiempo entre eh, sismos de tal magnitud, distancia en una secuencia de entre la aparición de cierta capa, eh, espesores, etcétera. ¿Verdad? Digamos, cualquier tipo de evento que yo pueda determinar un intervalo entre la ocurrencia de ese evento, entonces yo simplemente defino mi vector. Eso sí, tengo que ordenarlo, ¿verdad? Digamos, pues típicamente uno tal vez lo introduciría ordenado, pero si no, entonces simplemente podemos correr eh, el método de sort para asegurarnos de que esté ordenado. Entonces, esas son las apariciones. Bueno, aquí, estas son las apariciones de ese evento, perdón. Aquí lo que voy a sacar es sacar esa diferencia. Ok, entonces el primer evento está a 0.5, el otro a 2.3. Entonces lo que voy a hacer aquí, lo que estoy haciendo con este for loop, es sacar esa diferencia entre eventos. Ok. Si ustedes ya tienen la diferencia entre eventos, no es necesario hacer esto. Nada más había que adecuar el código para utilizar las variables respectivas. Pero digamos, si este es el vector, el arreglo de los eventos, entonces este for loop lo que va a hacer es sacar esa diferencia entre eventos. Entonces, como es la prueba de Spearman, lo que vamos a hacer es rankear los datos de ese H, de esas diferencias. Vamos a generar un data frame con el, el número de eventos, el número de diferencias y las diferencias rankeadas. ¿Ok? Y después podemos utilizar la correlación de Spearman para esta prueba en específico, como aparece en la teoría, ¿verdad? Utilizando eh, la cantidad de eventos, el ranqueo de esos eventos, de esas diferencias y, bueno, simplemente aplicar la fórmula. ¿Ok? Después vamos a aplicar la correlación utilizando Spearman. ¿Ok? Pero, entonces, primero corremos esto. ¿Ok? Y nos da que la correlación de Spearman es de 0.577. ¿Ok? Ahora, bueno, esa es la correlación, ¿verdad? Eso lo podemos comparar con correlaciones críticas, dependiendo del tamaño de la muestra, etcétera, ¿verdad? Aquí tenemos 16, pero también podemos hacer la prueba directamente. Entonces, con Penguin hacemos la prueba, ¿verdad? Aquí nos dice Spearman, cuántas tenemos, la correlación, el intervalo. Me recuerdo que para Penguin, para la correlación solo puedo hacer el 95%. Eh, Aquí vamos a
a ver cómo hacerlo si ocupamos modificar ese intervalo de confianza, pero nos da, ¿verdad? Un valor P y lo comparamos con nuestro alfa, ¿verdad? Y nuestro intervalo de confianza no comprende cero. Entonces, eh, rechazamos la hipótesis nula de que la longitud de los intervalos es la misma, ¿verdad? Y cómo es, la podemos ver eh, H, ¿verdad? Podemos ver cómo de cierta forma va incrementando y al la correlación ser positiva, eso lo que nos dice es que la longitud de los intervalos va incrementando. Ahora, si ocupáramos, pues usar cualquier otro nivel de confianza, podemos hacer la, bueno, voy a dejar este aquí para comparar y vamos a usar la correlación de Pearson, pero con los datos rankeados. Ok, por eso fue que los rankeé, porque con esta puedo calcular, mira, hacer la correlación de Pearson con los datos rankeados es similar a Spearman y puedo calcular un intervalo de confianza al nivel de confianza requerido. Entonces lo calculo, ¿verdad? Y vemos que obtengo la misma correlación, el mismo intervalo de confianza y el mismo valor P, ¿verdad? Entonces eh, es lo mismo hacer la correlación de Spearman directamente sobre, en este caso, la cantidad de observaciones, bueno, menos uno, ¿verdad? Em, porque los espesores van a ser menos uno y los espesores, o los intervalos, perdón. O hacer la correlación de Pearson sobre la cantidad de intervalos y los intervalos rankeados. Ok. Entonces, para la prueba que sigue sería la prueba de corridas, que esto lo que va a hacer es, o lo que pretende hacer, ¿verdad? Es determinar si en la secuencia, que en este caso tenemos que hacer la dicotómica, es aleatoria o no. ¿Verdad? Digamos, si los dos estados, ¿verdad? Eso se refiere a dicotómica, son dos estados, eh, hay una secuencia en esos dos estados o es simplemente aleatoria. Como dice aquí, si se tienen esos datos continuos, hay que dicotomizarlos y podemos usar los criterios de la mediana. Entonces, todo lo que esté por encima de la mediana es positivo, todo lo que esté por debajo de la mediana es negativo. O las pruebas corridas de arriba a abajo, que simplemente me fijo el siguiente dato, si está por encima o por debajo del anterior, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer los dos. Eh, Estos son unos valores de densidad a lo largo de un afloramiento de una beta mineral. Y para el de la mediana, este sí viene implementado directamente. Entonces simplemente hacemos la prueba run test de una muestra donde ponemos el cutoff que sea la mediana y entonces nos dice, bueno, calcula el valor Z y el valor P. Vemos que es significativo, ¿verdad? El valor Z es muy alto y el valor P es prácticamente cero. Entonces la secuencia no es aleatoria. Ahora, si ya tenemos esa secuencia dicotómica, puedo usar el test de corrida, solo que primero hay que codificarlo como datos binarios. Entonces tenemos que es data y entonces binarios es eso simplemente, ¿verdad? Que es uno o cero. Entonces yo a cualquiera de estos le asigno uno y al otro le voy a asignar
cero, ¿verdad? Entonces esto es lo que estoy haciendo aquí. Si en, si en si en esta lista X es un valor cualquiera, es igual a P, entonces es uno. Si no es cero para X yo le puedo poner cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser Y, Z, M, lo que sea. Aquí yo le digo en qué lista es que lo voy a aplicar. Entonces simplemente paso de, eh, de este dicotómico a este binario. ¿Ok? Que digamos que por dentro esto es lo que está haciendo esta corrida al compararlo con la mediana. Entonces hago la corrida, me da un Z bajo y un valor P alto. Vean, entonces donde no hay una secuencia. En este caso son aleatorios, ¿verdad? Y podemos, bueno, aquí lo pasé a una serie de pandas para poder hacer el conteo por cada una de los valores, ¿verdad? Para darme una idea de cuántos hay de cada uno. Ahora, para el de correas arriba y abajo, ese por lo menos no he encontrado una función que lo haga propiamente de Python, entonces yo la hice, la codifiqué. Entonces simplemente hay que importarla y simplemente le pasamos el vector este inicial. ¿Ok? Y él va a hacer el test de corrida arriba y abajo y me da el estadístico de Z, ¿verdad? Que es bajo el valor P, cuántos tenemos en total. Vamos a ver. eh, tens, bueno, son 38 porque, ¿verdad? Es n-1. La cantidad de corridas totales son 22. eh, la esperada, N1 y N2. Ok. Entonces, estos son los parte de los valores que ocupamos para hacer el cálculo, ¿verdad? Si se hiciera el cálculo manual, entonces aquí esta función eh, los arroja directamente, ¿verdad? Y recordar que qué es lo que está haciendo la función, ¿verdad? Entonces, aquí voy de 357 a 363, subo. Entonces aquí van más. De 63,86 a 2,86 bajo, más o menos. Aquí vuelvo a subir, positivo, positivo, negativo, pero entonces así voy. ¿Ok? Entonces simplemente me fijo cómo voy cambiando el signo si el valor que sigue es mayor o menor que el anterior. ¿Ok? Entonces ahí depende de cuál corrida quiera hacer uno, ¿verdad? Este sí, el de corridas arriba y abajo, ese sí es simplemente para los datos numéricos, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es comparar si un valor es mayor que el otro. Em, si, si se tienen ya los datos dicotómicos, entonces simplemente de nuevo se pone en formato binario y se corre la prueba. Ok, entonces aquí vamos a empezar a ver ya regresión desde un punto de vista eh, estadístico también para comparar diferentes modelos. ¿Verdad? Ya lo hemos visto en la parte de, de estadística univariable, más que todo, ¿verdad? Donde la prueba al final de cuentas es si mi pendiente es diferente de 0, ¿verdad?
Entonces, como dice aquí, cuando voy a comparar modelos, lo que hago es comparar si al añadir esos otros términos, esos nuevos términos, la regresión sigue siendo significativa y se ajusta mejor a los datos. ¿Verdad? Antes lo habíamos hecho simplemente comparando, bueno, lo hicimos comparando la lineal con la cuadrática, ¿verdad? Más enfocándonos sobre todo en las medidas de ajuste, pero aquí vamos a hacer la prueba directamente, ¿verdad? Este, de si ese término cuadrático es significativo o no, ¿ok? Entonces aquí voy a generar mis datos, ¿verdad? Que simplemente estoy generando unos datos de 1 a 36 cada 5, para recordar que este último no se incluye. Esa es la profundidad y contenido de humedad. Hago mi data frame y aquí puedo graficar y ver cómo varía el contenido de humedad con la profundidad. Entonces vamos a hacer una regresión lineal inicialmente, ¿verdad? Aunque vemos que probablemente no es el mejor de los ajustes, pero lo podemos usar como modelo de comparación. Entonces hacemos nuestro modelo y tiramos nuestro ajuste. ¿Verdad? Aquí nos da el R cuadrado, el estadístico F, la probabilidad de ese estadístico F, otras medidas de ajuste y los coeficientes, ¿verdad? Entonces, de nuevo, lo que nos interesa es la pendiente, que en este caso sería la profundidad, que sería la variable en X. Y vemos que es eh, significativo, ¿verdad? Y el intervalo de confianza no contiene cero. Ahora, ¿verdad? Como vemos, pues tiene cierta curvatura, entonces vamos a de nuevo agregar un modelo cuadrático. Vemos el ajuste, ¿verdad? Vemos que el R cuadrado mejoró considerablemente de casi 0.8 a 0.98. Y en este caso, ¿verdad? Nos fijamos a ver que nuestros x y el x cuadrado sean significativos, ¿verdad? Obviamente va a cambiar el valor de x porque hay un nuevo término cuadrático, pero la idea es fijarnos sobre todo si ese término cuadrático es significativo, ¿verdad? Y vemos que en este caso sí lo es. Ahora también podríamos pensar en hacer un modelo logarítmico, ¿verdad? Y nos da un valor similar de r cuadrado y es también significativo ese ajuste. ¿Verdad? Vemos la diferencia es que aquí tengo solo un término, digámoslo así, y en el cuadrático tengo dos, ¿verdad? Y en el lineal tengo solo uno. ¿Ok? Entonces, puedo generar intervalos de predicción para nuevos eh, datos, si quisiera. ¿Verdad? Entonces, simplemente a cualquiera de estos modelos le digo get prediction, tengo que generar un nuevo X eh, donde tengo que tener los unos ciertos valores de la variable de X de mi modelo, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente estoy generando profundidades de 1 a 40, 50 valores, y nada más despliego
los primeros 5, ¿verdad? Entonces me da el valor eh, predicho para esos valores de profundidad y los intervalos de confianza y de predicción. Entonces, vamos a graficar todos los modelos. Entonces vemos nuestro modelo lineal, nuestro modelo cuadrático y nuestro modelo logarítmico. ¿Ok? Entonces, eso es utilizando, digamos, ggplot, similar a lo que vemos, bueno, plot9, pero también el paquete de Marginal Effects nos permite no solo graficar, sino hacer un montón de cosas con modelos, pero puedo graficar los modelos con sus intervalos de confianza. ¿Ok? Entonces vemos nuestro modelo lineal, el cuadrático y el logarítmico. ¿Ok? Entonces aquí que es el modelo, la variable x y points 1 lo que hace es para que me muestre los puntos. Ahora, para comparar modelos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quisiera yo? Bueno, ¿cuál de estos modelos es mejor para mis datos? Entonces voy a comparar el fit 1, ¿verdad? Que era el lineal, con el fit 2, que es el cuadrático. Entonces utilizo la función de ANOVA, que me hace una tabla ANOVA para esos modelos, ¿verdad? Entonces, el primero, que es como, digamos, nuestro base con el que estoy comparando, es el lineal. Y la parte de abajo, que sería nuestro efecto, sería el efecto de añadir ese término cuadrático. ¿Ok? Entonces vemos que añadir ese término cuadrático es significativo, ¿verdad? Y vamos a ver, pues, quería ver aquí. Sí, pero tal vez por decimales, eh, pero tal vez este valor P, eh, si no me equivoco, debiera eh, coincidir más o menos con este valor P, solo que por decimales y como lo explica aquí, creo que no se ve exactamente. Mira, y recordemos que el T y el F están relacionados en que el F es el T al cuadrado. ¿Y cuál es nuestro F? 43,798. Y si elevo este T al cuadrado, mira, 43,798. Mira, entonces, digamos, hacer esta prueba ANOVA es prácticamente ver esta significancia de este término, ¿verdad? Pero del modelo en general, ¿verdad? Entonces, el modelo cuadrático se ajusta mejor que el modelo lineal, sí o no, ¿verdad? No solo enfocarnos en el término, sino en el modelo como tal. Y, ay, ¿por qué se fue todo esto para acá? Y el otro sería comparar el logarítmico con el cuadrático. Aquí, sí, aquí tal vez se complica un poco porque este,
por la cuestión de que no son la misma cantidad de coeficientes. Pero sí, o a veces cuando son la misma cantidad de coeficiente, más bien también inclusive no se puede hacer esa comparación directa, eh, porque mira, el método lo que está haciendo es que ocupa una diferencia, que un modelo sea más complejo que el otro, que un modelo sea una versión eh, anidada, una versión más compleja del otro, ¿verdad? Pero este no es necesariamente el caso cuando uso el logarítmico porque eh, entre el logarítmico y el lineal tengo la misma cantidad de coeficientes y entre el logarítmico y el cuadrático no son comparables, digámoslo así, ¿verdad? Porque en el cuadrático no contiene el logarítmico, ¿verdad? Entonces em, es, es un poco más difícil comparar en esos términos. Pero puedo generar aquí una tabla de las diferentes métricas para, para comparar esos modelos. Y entonces ahí podría tomar la decisión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, siempre se, se ajustan mejores modelos que tengan el A y C y B y C más bajos, ¿verdad? Que tengan este valor eh, más pequeño, R cuadrados más grandes, RMS menores, errores absolutos menores, Fs mayores, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, aunque no puedo compararlos directamente el logarítmico con los otros dos, digamos, hacer la prueba per se, aquí puedo ver que, digamos, que en general, por lo menos las métricas de ajuste son mejores en el logarítmico que inclusive el cuadrático, ¿verdad? Entonces, digamos, para estos datos, ¿verdad? Uno escogería ya sea entre el cuadrático o el logarítmico. Lo que sí es que el cuadrático vemos que aquí al final está tendiendo a subir otra vez, que no es como la tendencia que viene, ¿verdad? No, que la tendencia es que viene bajando y después se suaviza, que es lo que sí está capturando más el logarítmico, ¿verdad? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta, no solo los métricas de ajuste, también ver cómo es el ajuste con mis datos y ver si esa tendencia que está modelando mi modelo tiene sentido. ¿Ok? Y por último, entonces tenemos la parte de autocorrelación, que la idea general es, así muy básicamente, determinar si hay ciclos, patrones, tendencias sobre una serie de datos ordenados, ¿verdad? Y preferiblemente equidistantes en el espacio o tiempo, ¿verdad? Eso va a ser importante porque los cálculos dependen mucho de, de eso, de que los valores estén ordenados y equidistantes. Entonces, vamos a cargar las funciones. Aquí voy a leer eh, unos datos que los traje de R. Eh, Ahora, en este caso, ahora sí imprimo el passengers. Vemos que tengo un índice y un valor. El índice es año y mes en formato decimal. Entonces, aquí simplemente lo que estoy haciendo es que voy a extraer el año, el mes, haciendo unos cálculos ahí, ¿verdad? Digamos, es para este ejemplo. Cada ejemplo va a ser diferente de cómo sean los datos, ¿verdad? Y una fecha. Y después voy a sacarle el logaritmo al valor
y la diferencia entre valores. Y eso se lo voy a agregar al data frame. Entonces, ahora mi data frame contiene los datos originales. Ahora sí tengo el año, era el mes, la fecha como tal, asumiendo el día uno, el logaritmo del valor y la diferencia entre los valores. Mira, la primera es, no hay diferencia porque no tengo con qué hacer la diferencia. ¿Ok? Entonces aquí puedo graficar, mira, mis datos crudos y vemos que tenemos ahí primero vemos que hay una tendencia, ¿verdad? De lineal, donde va incrementando con el tiempo. También vemos que los picos van creciendo. Podemos ver esto también en formato, de forma interactiva. Mira, aquí podemos escoger una ventana menor, movemos la ventana. Entonces simplemente se lo muestro aquí para verlos así interactivamente. Con Plotly Express, donde, bueno, le digo que va una línea, el data frame que va en X, que va en Y, y después qué quiero que sean las etiquetas, y otras como simplemente cuestiones gráficas, ¿ok? Entonces, pero como vimos, uno hay una tendencia. Y en el caso de autocorrelación, si quiero hacer una autocorrelación, los datos no pueden tener esa tendencia, porque si no eso me va a afectar el cálculo de la autocorrelación. Entonces hay que, bueno, determinar si hay una tendencia, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Con el modelo lineal que ya vimos anteriormente. Y que lo que hacemos es determinar si la pendiente es significativa. Entonces, si hay una tendencia, calcular los residuos y con esos residuos es que vamos a trabajar, ¿verdad? Otra opción también sería que podemos ver el logaritmo del valor, ¿verdad? Eso vemos que por lo menos los picos son más constantes o la diferencia, ¿verdad? Y por eso fue que los cálculos eh, son otras técnicas o son otras transformaciones que se usan para analizar series temporales, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos a trabajar con los datos crudos. Ah, bueno, aquí estaba el logaritmo, pero vamos a trabajar con el logaritmo, pero para remover esa diferencia en la amplitud a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, por lo menos de forma gráfica vemos que hay una tendencia, ¿verdad? Entonces, hacemos nuestro modelo, vemos que la pendiente es significativa, entonces vamos a generar unos datos con los residuales, que simplemente hago una copia del data frame y le adjunto eh, los residuales, ¿verdad? Simplemente eh, el método resid de mi modelo me calcula los residuales. Simplemente se los agrego a ese nuevo data frame. Y ahora sí, vemos que con esos residuales precisamente ya no tengo ninguna tendencia. Entonces ahora sí podemos hacer la autocorrelación. Aquí simplemente vamos a calcular la cantidad de observaciones
el lag máximo, que sería esa cantidad de observaciones entre 3, y el delta, que viene a ser como, como los datos están equidistantes, entonces simplemente em, sería esa diferencia entre mi índice. Ok, entonces vemos que, vamos a ver, n, tengo 144, el lag máximo es 48, ¿verdad? En cantidad de lags, ¿verdad? Y que era otro, el delta, vemos que es 0.083, ¿verdad? Que ese es cada mes, ¿verdad? Como lo vemos aquí, 0.083, que es esa, eh, esa diferencia mensual. ¿Ok? Entonces, para que vean el efecto de que si no se remueve la tendencia, ¿cómo se ve? Entonces, aquí vemos cómo claramente veo esa tendencia en mi función de autocorrelación. Pero si lo aplico sobre los residuales, ya una vez removida la tendencia, vemos claramente esa autocorrelación donde voy de valores positivos a negativos y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ya esta es una función de autocorrelación más típica, donde hay una autocorrelación, ¿verdad? Donde vemos picos y valles claramente definidos. Entonces ahora simplemente es eh, aplicar la prueba de autocorrelación, donde em, calculo la autocorrelación para, para esos residuales a ese lag máximo y lo convierto en un data frame para después poder hacer la prueba eh, propiamente. Mira, aquí voy a buscar el valor máximo de autocorrelación, el lag donde ocurre ese valor máximo, y una vez teniendo eso, era el valor máximo de autocorrelación y el lag al que ocurre, entonces aplico la prueba respectiva, calculo el valor P, la distancia de autocorrelación y simplemente muestro un resumen de todo esto. Entonces, eh, el estimado sería ese valor de autocorrelación máximo, el lag al que ocurre, el lag 12, verá que no es raro porque estamos con datos anuales, verá, eso se ve claramente que hay una ciclicidad, el delta que ya habíamos eh, calculado, la distancia de autocorrelación, que sería 1, verá, que sería que cada año mi estadístico Z es extremadamente grande, verá, hay un valor P muy pequeño, prácticamente cero. ¿Ok? Entonces, la prueba de autocorrelación es significativa y hay una correlación, una ciclicidad, una repetición de los eventos de forma anual. Entonces, eso sería para el laboratorio o la práctica de cómo analizar secuencias de datos, sea tipo eventos o series temporales y espaciales.